Ok, vamos a ver algunas características de Satanás. En la Biblia nosotros podemos ver que Satanás ostenta más de 40 títulos diferentes, entre los cuales pues está el más conocido, que es el mismo nombre, Satanás, que quiere decir el adversario, el que se opone. También uno de los más populares es el de diablo. Diablo, que quiere decir calumniador, acusador. Belcebú, que quiere decir el príncipe de los demonios. Y así como muchos otros más, como serpiente, dragón, Belial, Lucifer, acusador, maligno, enemigo, mentiroso, tentador, homicida, adversario, león rugiente, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el que opera en los hijos de desobediencia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué es importante poner atención en estos nombres de Satanás? Porque cada uno de estos títulos nos habla precisamente de su personalidad y de su propósito. Cada uno de estos títulos nos dice algo de él, de cómo es él y de lo que pretende hacer en la humanidad. Ahora, es importante también hacer notar que Satanás no es soberano, es decir, él no tiene el mismo poder de Dios, no está a la par de Dios. Satanás es un ser que ha sido derrotado y sí vive simplemente en rebeldía, pero sigue bajo el control de Dios. Y también es importante saber que no solamente Satanás vive bajo el control de Dios, sino que también Dios nos protege de él por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, como dice precisamente 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16 dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, sabemos que el Espíritu Santo mora en el creyente, ¿verdad? Y es a través de él la protección que nosotros recibimos de parte de Dios. Bien, otra cosa que es importante saber es que no hay razón para pensar que Satanás en lo físico no siga siendo bello e impresionantemente atractivo como cualquier ser angelical. Pero él y sus demonios, a partir de su caída, sufrieron un efecto corruptor y ahora tienen una mente y un propósito torcido y perverso. Son grandes pecadores y también incitan a otros a pecar. Como vimos la vez pasada, el ejército de Satanás sigue compuesto por los demonios que originalmente cayeron. No sé si recuerdan que vimos la vez pasada que cuando Satanás cae, él arrastra a la tercera parte de los ángeles que servían a Dios. Entonces, la Biblia nos da a entender que los mismos demonios que cayeron en esa ocasión son los mismos demonios que siguen existiendo, es decir, no se pueden anexar más a sus filas, sino que el ejército ya está constituido por aquellos ángeles que cayeron. ¿Podríamos decir que todos ellos están activos? Bueno, dice la Biblia que algunos de ellos fueron encarcelados, pero que también millones de ellos están sueltos y activos. Entonces, estos ángeles caídos
Son seres espirituales, pero también es importante saber que no son omnipresentes, ni tienen acceso a los pensamientos del hombre, aunque, como te conocen desde que naciste, ¿no?, conocen tus debilidades y tendencias y pueden influir en tu comportamiento porque son también muy inteligentes y son muy audaces. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad, pero a la vez unos son más poderosos que otros y por lo mismo también tienen diferentes grados de perversidad y corrupción. Los demonios tienen también capacidades diferentes y todos tienen un nombre propio. Cada uno tiene una misión y un trabajo que cumplir de acuerdo con su especialización. Entonces, aquí estamos hablando, al decirles esto, quiero que se vayan dando una idea de que todo este grupo, todo este ejército, es un ejército organizado. No es un ejército improvisado, sino que es un ejército bien administrado, bien capacitado, que tiene propósitos también bien definidos. Afortunadamente, ¿verdad?, la Biblia nos da a entender que estos demonios se mueven bajo ciertos límites permitidos por Dios. Límites que, como hemos también estudiado, al final de los tiempos serán quitados. Y entonces podrán trabajar en una forma abierta y sin ninguna restricción durante 7 años de tribulación en el mundo. ¿Te acuerdas cuando vimos esto de Mateo 24? Va a ser algo terrible porque el espíritu que los frenaba, ¿verdad?, el Espíritu Santo que los frenaba, será sacado del mundo y entonces ellos podrán actuar en una forma libre, sin limitaciones ni restricciones. Y yo no puedo imaginar lo que será eso, ¿verdad? Luego de que esto pase, volverán a ser tomados prisioneros para ser soltados nuevamente al término de 1000 años y al final ser echados para siempre en el lago de fuego. Entonces, hemos de entender que Satanás y sus huestes son responsables de sus actos y por lo mismo tendrán que rendir cuentas ante el Dios soberano. Aunque todos ellos ya han sido condenados también a las prisiones eternas. Todos ellos ya fueron juzgados y sentenciados y su destino ya está escrito. Leamos lo que dice, por ejemplo, en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, este es el destino final de Satanás y de sus ángeles, el fuego eterno que desde siempre fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y también en Apocalipsis 20:10 podemos leer esta misma sentencia dictada por Juan. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, los que estén en este lago de fuego, demonios y los incrédulos, según lo que dice este versículo, estarán ahí por siempre. Es decir, no serán aniquilados, es decir, con el tiempo no serán destruidos, sino que siempre estarán ahí. Bien. Al igual que para su líder, Satanás, no existe un plan de redención. Es decir, por esta razón, ellos encaminan toda su furia y toda su inteligencia en contra del hombre, quien sí ha sido sujeto del perdón y de la redención divina. Entonces, como para ellos Dios no planeó una redención, por eso odian tanto a los humanos y quieren arrastrar
a su suerte al mayor número de personas. Entonces, en esto se concentra precisamente todo el trabajo de Satanás y de sus huestes, en arrastrar hacia su misma suerte, ya dada por Dios, al mayor número de personas, porque esta es la forma de desquitar su odio en contra del hombre que sí está en posibilidades de ser redimido por Dios. Bien, hablando de otras características de Satanás y sus demonios, podemos ver que algunas veces ellos se pueden materializar y adoptar un cuerpo, ya sea presentándose con gran belleza, como les decía, mostrando en forma terrible y visible su perversidad interior. Dentro de la jerarquía angelical, el querubín es el rango más alto, el cual ostentaba Satanás antes de su rebelión. Ok, ¿cómo trabaja Satanás y sus demonios? Vayamos a Efesios 2, del 1 al 6, y dice así: y Él os dio vida a vosotros, ¿verdad? Pablo está hablando acerca de lo que Dios hace con nosotros, y dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, estas palabras son muy claras al decirnos que este mundo tiene una corriente, tiene un diseño, y que esta forma de vida está de acuerdo con los principios del príncipe de la potestad del aire, que es uno de los títulos de Satanás. Y dice, cuyo espíritu opera en aquellos que se niegan a obedecer a Dios. Pero también nos dice que existe la posibilidad de que nuestra situación cambie, de estar muertos en delitos y pecados, a tener vida juntamente con Cristo y además sentarnos en los lugares celestiales con Él cuando creemos en Él. Sabemos pues que Dios entonces divide al mundo en dos grandes partes, en los que son suyos y en los que no lo son. O sea, en los incrédulos y en los creyentes. Como dice, por ejemplo, en 1 de Juan 5:19, donde dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí está, el apóstol Juan está haciendo una gran división, ¿verdad?, entre los que son de Dios y entre los que están bajo el maligno. Y ya lo había dicho Juan, ¿verdad? En Juan 8:44, cuando dijo, vosotros, ¿verdad?, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, Dios hace una distinción muy clara entre dos tipos de personas, los que son suyos
y los que no lo son, entre los incrédulos y los creyentes, entre los que viven de acuerdo a los principios del maligno y entre los que viven de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Entonces, es importante tomar en cuenta esta división, porque hablando de Satanás, que es el tema que estamos tratando en este momento, podemos distinguir que Dios trabaja de forma diferente con unos y con otros. Y entonces vamos a ver de qué forma Satanás trabaja con los incrédulos y de qué forma Satanás trabaja con los creyentes. Vamos a ver en primer lugar de qué forma Satanás trabaja en los incrédulos. El principal trabajo de Satanás es contribuir a que los hombres permanezcan lejos de Dios, que vivan en la ignorancia acerca de lo que Dios hizo por ellos en la cruz. Este es el punto verdaderamente importante de Satanás, que los hombres permanezcan lejos de Dios. No importa de qué forma, no importa si son homicidas, si son narcotraficantes, si son fariseos, si son saduceos, si son religiosos, si son moralistas, si son lo que sean. A él no le importa en qué esté entretenido el hombre, mientras él permanezca lejos de Dios y viva ignorante acerca de lo que Dios hizo por ellos en la cruz. Satanás, al saberse juzgado y condenado, quiere que el mayor número de personas corran con su misma suerte, como ya vimos, ¿verdad? Esto es, que participen o su destino final sea la condenación eterna. Para lograr sus objetivos, él trabajará en las diversas esferas del interés humano. Este dicho que oímos popularmente de que el diablo sabe más por viejo que por diablo, es perfectamente válido, ¿verdad? Porque nadie como él conoce al hombre, lo ha visto crecer desde que fue creado, y él conoce perfectamente cuáles son sus ambiciones y también cuáles son sus debilidades. Y como el hombre sigue siendo el mismo, en el fondo sus tretas son las mismas, pero actualizadas, disfrazadas de modernidad y adaptadas a los cambios de la sociedad. Así que aunque en el fondo las tretas y las trampas de Satanás son las mismas, él las ha actualizado en este mundo moderno. Por ejemplo, Satanás a través del tiempo, a través de las edades, siempre ha influido en el pensamiento humano a través de filosofías humanistas. Es decir, Satanás siempre trata de inyectar su veneno a través de filosofías e ideologías engañosas que atacan o confunden acerca de la realidad de Dios, de su poder y de sus principios. Satanás es experto en introducir en el pensamiento humano mentiras, ¿verdad? Negando la existencia de Dios en principio. Y además declarándose él mismo como el Dios que controla todo. Él tratará siempre de negar la autoridad de la Biblia, ¿verdad?, como la palabra de Dios, y tratará de cuestionar la deidad de Jesucristo. Y mira de qué forma Pablo nos advierte acerca de estas cosas en Colosenses 2:8. Dice así: mirad, es decir, Pablo dice estar atentos y alertas acerca de este truco satánico. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.
Y si algún despistado entre los hombres se interesara por la salvación de su alma, él encaminará al hombre a miles de pensamientos humanistas y religiosos y usará falsas doctrinas que tiene a su disposición para poder desviar al hombre del verdadero conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la principal arma que Satanás ha usado para desviar a los hombres de la verdad? Sin duda, la religión. A Satanás no le afecta en nada que la gente sea religiosa, al contrario. Sabe que el camino de la religión es un camino de obras, ¿verdad? De cumplimiento de ritos, de participación, de tradiciones, etc. Y él sabe que estas cosas harán del hombre un hombre religioso, pero no un nuevo hombre lavado por la sangre de Cristo. La característica común de todas las religiones es precisamente hacerle pensar al hombre que puede salvarse practicando una religión. Por eso es frecuente oír: lo importante es tener una religión, no importa cuál sea, todas son buenas porque todas te llevan a Dios. Por lo tanto, es importante que la tengas. Y entre más religioso, es mejor. Nada más falso que esto. Esto es una mentira. De hecho, hay religiones que hasta se han aventado el hecho de decir que ellos tienen el monopolio de la salvación. Y dicen que si no perteneces a esa determinada religión, entonces jamás podrás alcanzar el cielo. Y dicho sea de paso, este pretendido monopolio ha hecho de la religión pues un negocio enormemente lucrativo, ¿verdad? Abusando de la buena fe de los feligreses, pero desgraciadamente también han abusado de su ignorancia. A la luz de la Biblia, esta enseña que este pensamiento es absolutamente falso. En primer lugar, la salvación no le pertenece a ninguna religión. Las religiones las inventó Satanás para desviar a los hombres de la verdad. Yo me puedo imaginar, ¿verdad?, a todos esos hombres religiosos llegando al juicio de Dios. ¿Y qué van a hacer? Pues van a sacar su credencial de católico premium, ¿verdad?, de protestante golden, de judío preferente, de musulmán select o lo que sea. ¿Sabes qué les va a decir Dios? Amigo, aquí esto no tiene ningún valor, porque todo esto pertenece al ámbito de la obra humana. Para entrar al cielo se necesita de una obra divina, y la única obra divina que existe fue la que Dios hizo al enviar a su Hijo en la cruz precisamente para salvarte. Leamos este clásico, ¿verdad? Este clásico versículo que nos habla acerca de esta preciosa verdad y nos recuerda precisamente qué es lo que a Dios le agrada. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que la figura de Cristo es tan destacada, conocida y respetada en el mundo, que Satanás no la desecha, sino que la integra en el mundo espiritual, incluso en toda clase de ritos. Así, podemos ver una imagen de Cristo en muchas iglesias, ¿verdad?, como la podemos ver en un templo espiritualista o incluso en un altar santero. Quiero aclarar que al hablar de una imagen de Cristo,
No estoy diciendo que en esos lugares esté la verdadera presencia de Cristo, sino lo que la gente cree que es Cristo. Estoy hablando de esas imágenes idólatras que la gente identifica con Cristo. Estatuas, crucifijos, pinturas de su cara, de su persona, etcétera, las cuales no representan verdaderamente a Cristo ni su presencia real en esos lugares. Como dice Pablo en 1 Corintios 8:4, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Fíjate cómo Pablo asume que tú ya sabes esto. Dice, sabemos, sí lo sabes, ¿verdad? Bueno, si no lo sabías ahora ya lo sabes. Así que no hay razón para seguir colgando ídolos en tu casa, ni adorarlos, ni inclinarte ante ellos, donde quiera que se encuentren. Entonces Pablo dice, sabemos, recordemos esta verdad, que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces, hasta con esto, Satanás pretende engañar. Por esta razón, digo que el ataque no es en contra de la persona de Cristo, sino en contra de su obra. Es imposible que Satanás a estas alturas pueda borrar la imagen, el conocimiento que existe de Cristo, ¿verdad? Lo que sí puede hacer es desvirtuar o hacer que la gente no conozca acerca de su obra redentora. En concreto, pues la enseñanza de la Biblia es muy clara. Para salvarte, no necesitas de una religión, necesitas de una persona, necesitas de un Salvador, que es Cristo Jesús, como nos lo platica Lucas en Hechos 4:12, donde dice claramente, y escucha lo que dice este versículo, hablando de Cristo, y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La provisión de Dios para la salvación del hombre está no en una religión, no en una obra, está en una persona. Este es el nombre que Dios le dio al hombre para que pudiera encontrar la salvación. Y esta está en Cristo Jesús. Bueno, leíamos antes que uno de los motivos de Satanás y que originó su caída y la expulsión del cielo fue que él quería ser como Dios. Pero al ir comprendiendo que esto era imposible, ¿verdad? Satanás se convirtió en un verdadero y vulgar imitador. Satanás no tiene la capacidad de crear nada, es decir, esta es una cualidad única de Dios. Él es el único que tiene la capacidad de crear. Satanás no puede crear nada. Entonces, ante esta realidad, él se ha convertido en un imitador de las cosas de Dios. Siempre quiere hacer falsificaciones de las verdades y de los mandamientos de Dios. Y así podemos ver que Satanás, por ejemplo, tiene a sus propios creyentes. Satanás tiene su iglesia. Satanás tiene sus maestros. Bueno, déjenme nada más darles la cita. Satanás tiene sus creyentes, está en Juan 8:44. Satanás tiene su iglesia, Apocalipsis 2:9. Satanás tiene sus propios maestros. Déjenme leerles este versículo que está en 2 Corintios 11. Fíjense, es que es impresionante la capacidad de imitación de Satanás. Dice,
Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces sabemos que Satanás tiene sus propios maestros y apóstoles. Satanás tiene su reino, ¿verdad? Su reino que está compuesto de las personas que no conocen a Dios. Tú podrías decir, bueno, el reino de Satanás está compuesto de satanistas, o de luciferianos, o de, no sé, de santeros, o de ocultistas, ¿no? El reino de Satanás está compuesto de aquellos que no creen en Dios. Y Satanás los usa de diferentes formas. Satanás imita los milagros de Dios. ¿Sí se acuerdan en esa parte cuando Moisés y Aarón llegan ante Faraón? ¿Sí se acuerdan? Dios le había dicho a estos hombres de Dios que usaran una vara. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Y dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Es decir, ellos también convirtieron palos en víboras. Es decir, que ellos también tienen la facultad de imitar muchas de las cosas que Dios puede hacer. Y que sabemos que después, pues, la vara de Aarón dice que devoró las varas de ellos. Esto pasó también más adelante, ¿verdad? En otro milagro, en Éxodo 11:20, donde dice que Faraón endureció su corazón y también las personas pudieron convertir también las aguas en sangre. ¿Qué queremos decir con esto? Que Satanás tiene la capacidad también de imitar algunos milagros de Dios. Satanás tiene la capacidad de darle poder a otros. Y si nosotros nos vamos a Apocalipsis, nos podemos dar cuenta cómo Satanás en un momento dado le va a dar poderes a la bestia para que haga milagros tremendos, ¿verdad? Y convenza a los hombres de que Él es el verdadero Cristo. Dice en Apocalipsis 13:2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, Satanás, le dio su poder a la bestia y su trono y grande autoridad, ¿verdad? Y vemos que él pudo hacer maravillas y milagros. Como habíamos dicho antes, Satanás también se disfraza como ángel de luz. Qué peligroso es esto, ¿verdad? Que Satanás se pueda disfrazar como un ser de bien cuando es un ser de mal. Dice Pablo, ¿verdad? Que Satanás se disfraza y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tremendo. Entonces, el poder de Satanás es muy grande. Satanás impedirá a toda costa que encuentres la libertad que Cristo te da. Se opondrá, ¿verdad?, a que pongamos nuestra fe en Él y en su obra salvífica. Otra de las cosas que hemos dicho, ¿verdad?, y que es importante hablar de esto, es la forma como Satanás trata de evitar que se predique el Evangelio. Finalmente, la Biblia enseña que Dios ha escogido que los hombres conozcan el Evangelio a través de la locura de la predicación. Entonces, si Dios ha escogido que el hombre conozca a Dios a través de la predicación de su Evangelio, la mayor oposición de Satanás será en contra de que se predique el Evangelio.
Entonces, Satanás se va a oponer a que la gente en general escuche la palabra de Dios y que ésta haga efecto en sus vidas. Mientras los creyentes estamos luchando para que la semilla del Evangelio sea sembrada, Satanás tratará de impedirlo o estorbarlo, como dice la parábola del sembrador, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Cuando alguno oye la palabra del reino, Satanás, ¿qué hace? Trata de arrebatar lo que ha sido sembrado en el corazón de los hombres. Este es uno de sus grandes trabajos de Satanás. Como dice en Marcos 4, 14 y 15, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, dice, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Este es un trabajo que le encanta a Satanás. Que no se predique la palabra, o si ya no puede evitar que se predique, que la gente no ponga atención en ella, que la gente no la crea, o que la quite la semilla de sus corazones. Si por la gracia de Dios la semilla del Evangelio cae en buena tierra y la persona se convierte a Cristo, bueno, entonces en ese momento la estrategia de Satanás cambiará. Antes su lucha estaba encaminada a que la gente permaneciera perdida, pero cuando una persona se convierte a Cristo, él ya no puede evitar su salvación, porque esa persona en ese momento se vuelve propiedad de Dios, de donde ni el mismo Satanás, dice la Biblia, puede sacarla de la mano de Dios. Entonces, la primera estrategia, evitar que la palabra de Dios sea predicada. Segundo lugar, que la palabra haga su efecto en el corazón humano. Y tercera, ¿verdad? Evitar que la persona se crea segura en las manos de Dios, como dice Juan 10:28. Dice así, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, cuando una persona se convierte, Satanás da por terminado su propósito de que ya no encuentre la salvación. Él ya no puede hacer nada porque la persona empieza a entrar en la mano de Dios de donde no puede ser sacada. Pero si la persona ya se convierte, entonces Satanás y sus demonios ya no intervendrán en la vida del creyente. Por supuesto que sí. Es verdad que ha perdido la guerra con los creyentes para salvación, pero él se mantendrá en la batalla de otra forma contra nosotros de otra forma. Él va a dedicar su tiempo a impedir que seamos útiles en las manos de Dios. Es decir, Satanás ya no evitó que te salvaras, Satanás ya no pudo evitar que conocieras a Cristo, ¿verdad? Pues entonces él se va a dedicar a que tú te vuelvas un inútil. Se va a dedicar a perseguirte y a estorbarte, como lo hizo con Pablo, donde él mismo nos cuenta su experiencia en 1 Tesalonicenses 2:18, donde dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, ¿verdad? Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Es decir, aquí Pablo nos da un pequeño ejemplo de su experiencia. Dice, yo quise ir muchas veces con ustedes, ¿verdad?, a Tesalónica, pero Satanás me estorbaba y me estorbaba para que yo no fuera a verlos. Entonces, Satanás se va a dedicar a hacerte un inútil en las manos de Dios, tratará de perseguirte y a estorbar una vida de servicio hacia Dios. En resumen, la vida habla de dos formas de vivir. Una es conforme a lo que Dios ordena y otra es vivir bajo los principios de un mundo que no quiere nada con Dios. El mundo alienta y fomenta una vida independiente de Dios,
Pero la otra forma es a través de conocer a Dios y de volverse un servidor de este Dios. Bueno, entonces esta es la forma en cómo Satanás básicamente trabaja en los incrédulos. Evitar que conozcan a Dios y así se les escapa alguno, hacerlo un inútil. Entonces, esto ya empieza a hablarnos acerca de cómo Satanás trabaja en los creyentes. Satanás no solo es el enemigo de Dios, sino también Satanás es el enemigo de sus hijos. Satanás no puede hacerle daño a Dios, pero tratará de hacerle daño dañando a sus hijos. Entonces, esto es tremendo, es una realidad tremenda. Para esto, Satanás usará varias estrategias. Y una de las estrategias de Satanás será la duda. Una de las estrategias favoritas de Satanás es hacerle dudar al hombre de Dios. Si antes de que conocieras a Dios, Satanás te hizo dudar de su existencia, pero lo superaste cuando te convertiste, ahora que ya lo conoces, te hará dudar como creyente de que Dios te escucha, de que Él te cuida, de que Él vela por ti y de que Él te ama. Entonces, bueno, no quisiera entrar en este tema porque ya no me va a alcanzar el tiempo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Sí, porque no me va a alcanzar el tiempo de terminar lo que sigue. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a ver la siguiente semana algunas estrategias que Satanás usa directamente con los creyentes, cómo actúa en ellos, para saber algunas cosas acerca de esta estrategia. ¿Ok? Bueno, me despido de ustedes, como siempre, deseándoles un buen día, muchas bendiciones y Maranatha.